Entonces, vamos a iniciar. Ahora sí le voy a dar la grabación. Entonces, Natalia y el resto de tus compañeritos, muy bienvenidos al módulo de ergonomía. Esta va a ser nuestra primera videoconferencia. Me presento, mi nombre es Solange Figueredo Romero. Soy fisioterapeuta, especialista en ergonomía, con una maestría en salud pública, trabajando con la Manuela Beltrán más o menos hace año y medio, tanto en presencial como en virtual. Y como docente desde el 2011, tanto en pregrado como en posgrado. Experiencia he tenido un poco frente a lo que es el abordaje en las organizaciones, en el tema de asesorías y consultorías en prevención y promoción, todo lo que tiene que ver con la implementación de sistemas de vigilancia y pues varios temas relacionados con ergonomía, como lo vamos a ver en el transcurso de las conferencias, de las 4 conferencias que tenemos programadas. Entonces, en términos generales, ese es como el por qué estoy dictando el módulo de ergonomía y pues tiene que ver un poquito lo que vamos a ver con la experticia que yo he desarrollado frente al desempeño en el área de la ergonomía. El primer tema del cual vamos a abordar en esta videoconferencia es un tema de contextualización de la ergonomía y tiene que ver partir incluso desde el concepto de lo que significa la ergonomía, ya que muchos de nosotros cuando escuchamos la palabra ergonomía asumimos la relación casi exclusiva sobre la relación que tiene exclusiva con postura. Pareciera que cuando se habla de ergonomía se habla exclusivamente de postura. Y cómo las personas como que se sientan o adoptan una postura frente a su puesto de trabajo. La ergonomía tiene mucha más información de análisis, es mucho más integral, es multidisciplinar y son elementos que vamos a aprender a medida que vamos avanzando en el módulo. Esta primera videoclase tiene como objetivo pues, desarrollar una apuesta en común a partir de los conceptos y conocimientos que se trabajan en el área laboral, pues con el fin de que unificar dichas nociones, o sea, el tema conceptual, permitiendo optimizar su aplicabilidad en el ejercicio profesional cotidiano. Realmente esta primera videoclase lo que busca es partir desde cero, desde lo que es el concepto de la ergonomía, luego hablar sobre los dominios de la ergonomía, los niveles de análisis de la ergonomía, y finalmente en el ejercicio que van a tener que entregar como parte de esta primera videoconferencia es la aplicabilidad de esos conceptos, la integración de la información aprendida a partir de esta videoclase y pues poder extraer un poquito lo que aprendieron desde sus conceptos y desde lo que significaría el hacer propio de ustedes a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dentro de los temarios vamos a ver pues, el tema de definiciones, la reseña histórica y la evolución. Vamos a abordar algo de legislación en términos de lo que es la ergonomía y la ausencia de lo que hay en normativa. Vamos a hablar sobre los objetivos de la ergonomía, criterios fundamentales y campos de acción, como una clasificación general desde los campos afines y factores o condiciones de riesgo osteomuscular que lo estaríamos profundizando de manera ya más puntual en la videoconferencia número 2. Entonces, dentro de las definiciones y generalidades, pues vamos a partir desde el concepto de salud, vamos a definir lo que es la ergonomía, salud ocupacional y dentro de esos conceptos vamos a abordar lo que son posturas mantenidas, prolongadas, forzadas, antigravitacionales, movimientos repetitivos, entre otra serie de conceptos que vamos a aprender el día de hoy y que encontramos en la literatura que está montada al interior del aula. Para dar inicio al concepto, pues es importante abordar el concepto de salud, sabiendo que nosotros estamos hablando de salud ocupacional o seguridad y salud en el trabajo. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, definió en 1948 el concepto como el completo bienestar físico, mental y social social del individuo y no solamente la ausencia de la enfermedad. Entonces, comprendiendo un poco o profundizando en el análisis de ese concepto, ¿qué es lo importante de ese concepto? Que generalmente cuando nosotros hablamos del concepto de salud, siempre lo interpretamos desde la ausencia de ella, es decir, cuando uno usted le pregunta a alguien que si se siente saludable y la persona dice, no porque tengo hipertensión, no porque sufro del azúcar, no porque siempre hay una razón para sentirse no saludable, ¿cierto? O no sentir que el concepto de la salud lo aborda uno.
Un poco de eso es porque siempre nos fundamentamos en la salud en términos de la ausencia de la enfermedad. Entonces, por eso cuando se busca como indagar frente al concepto de salud y su aplicabilidad, es un poco complejo. Además, porque el concepto habla del bienestar completo, ¿no? Dentro del tema físico, que sería lo tangible, lo mental, que no es tangible, y social, que tiene que ver con la interacción con los otros, tanto en el entorno intralaboral como extralaboral. Ahora bien, cuando nosotros, en términos del concepto de salud y la aplicabilidad realmente en seguridad y salud en el trabajo, cuando nosotros revisamos nuestras matrices de peligro, de riesgo y de peligro, nos damos cuenta que muchas de las estrategias encaminadas al individuo, ¿cierto? A la intervención en el individuo, se centran en el componente físico. Cuando vemos nuestras matrices nos damos cuenta que el componente mental y el componente social no están involucrados al interior de las matrices. Eso significa que volvemos casi y literalmente nos paramos sobre la ausencia de la salud, es decir, sobre la enfermedad, y pareciera que solamente abordamos el componente físico del individuo, cuando sabemos que también tiene una esfera mental y una esfera social. Y muchas de las problemáticas en las organizaciones involucran esas otras dos esferas. Y también de manera muy general, cuando hablamos del dominio físico, del bienestar físico de un individuo, nos damos cuenta que la única estrategia anclada a esto es el tema de pausas activas, como si pareciese que las pausas activas resuelven todas las problemáticas a nivel osteomuscular, y no es así. Hay que hacer un análisis más profundo de las organizaciones. Entonces, la importancia, como decía, del concepto de salud es que debemos primero considerar, cuando hablamos de salud, a un individuo integral formado por una esfera física, mental y social, no centrarnos solamente en la enfermedad, o sea, que nuestro centro y nuestro eje sea como la enfermedad, sino principalmente el concepto de salud, es decir, el bienestar. El segundo concepto que vamos a revisar acá tiene que ver con ergonomía. La ergonomía se fundamenta inicialmente en una triada ergonómica, es decir, está compuesto por tres elementos muy importantes. El primero de ellos es el centro, o el centro es el individuo, es la persona que tenemos acá, ese sería el centro de ese análisis. Ese sistema está conformado por una persona en un ambiente físico que ejecuta una tarea, pero además esa persona interactúa con unos elementos. Es decir, que cuando hablamos de la triada ergonómica, es el análisis, o estas flechitas que ustedes están viendo aquí en la pantalla, tiene que ver con el comprender cómo la persona interactúa en un ambiente físico con unos elementos y comprender esas interacciones en ese contexto o en ese entorno. Pero además es importante considerar, cuando hablamos de la triada ergonómica, este individuo no trabaja solo en ese ambiente físico, sino que también interactúa con otras personas, bien sea con personas del mismo nivel o personas por debajo de ese nivel jerárquico o por encima de ese nivel jerárquico. Es decir, que aquí estamos viendo tres elementos muy importantes desde el concepto de salud: la esfera física, ¿cierto? La esfera mental y la esfera social, que si yo la quiero comprender en lo que significaría el análisis de la triada ergonómica en un puesto de trabajo, pues es posible comprender a ese individuo en un ambiente físico y esa persona interactuando con unos elementos, equipos o maquinaria en ese ambiente físico. Entonces, como para resumir, ¿cuál es el fundamento del concepto de la ergonomía? Se fundamenta en la triada ergonómica. ¿Qué es la triada ergonómica? Está compuesta por tres elementos importantes. El primero de ellos, el individuo, un individuo interactuando en un ambiente físico y teniendo también interacción con un elemento, objeto o máquina. Independientemente, no es lo mismo ser una mujer mayor a ser un adolescente en una misma oficina, interactuando con un computador, interactuando con información de ese computador, ¿cierto? Entonces, ¿de qué depende? Precisamente comprender ese individuo de manera específica en ese ambiente físico, interactuando con unos elementos. La ergonomía, para darle secuencia al concepto, la ergonomía se fundamenta en tres dominios o ejes de análisis. ¿Cuáles son esos tres dominios? Hablamos de la ergonomía física, la ergonomía cognitiva y la ergonomía organizacional. ¿A qué hace referencia la ergonomía física? Es la relación que tiene el individuo con su puesto de trabajo desde tres elementos muy importantes: el componente biomecánico, el componente fisiológico y el componente antropométrico. Es decir, que la ergonomía física es lo tangible de una persona, o sea, que yo puedo analizar, lo tangible que yo puedo analizar en una persona haciendo o interactuando en un puesto de trabajo. ¿Listo?
Entonces, la ergonomía física se fundamenta en analizar el concepto fisiológico, biomecánico y antropométrico de un individuo en relación a un puesto de trabajo. Estos tres conceptos más adelante se los profundizo ya con ejemplos para que comprendan qué es antropometría, qué es biomecánica y qué es fisiología. Pero inicialmente quiero que comprendan qué es la ergonomía física y a qué hace relación. ¿Okay? El segundo elemento tiene que ver con la ergonomía cognitiva. El segundo dominio o eje de análisis es la ergonomía cognitiva, la cual lo que analiza es la interacción de esa persona en su puesto de trabajo, pero desde qué elementos, desde los procesos de aprendizaje, memoria, atención, percepción. Es decir, independientemente de la actividad productiva, un piloto de avión no aprende, no tiene el mismo procesos de memoria, atención, percepción y cognición que una persona que maneja un auto, ¿cierto? Las exigencias de esos puestos, de ese puesto de trabajo, de esa actividad productiva es completamente diferente. Eso significa que al comprender la ergonomía cognitiva debemos comprender precisamente esos elementos, los procesos de aprendizaje, memoria, atención y percepción que puede tener una persona en relación a un puesto de trabajo. Y finalmente la ergonomía organizacional. La ergonomía organizacional se fundamenta en comprender la organización, como su nombre lo indica. ¿Qué elementos de la organización debe comprender la ergonomía organizacional? Todo el tema de turnos, el tema de contrataciones, el tema de calidad de trabajo, el sistemas de gestión en calidad, el tema de comunicación horizontal y vertical. Más adelante les explicaré un poquito más esos conceptos. El tema de diseño de turnos y horarios en una organización, la creación de procesos y procedimientos, es decir, es todo lo que fundamenta una organización. Entonces, hablamos de los tres dominios, la ergonomía física, que se centra en comprender al individuo interactuando con su puesto de trabajo desde tres elementos, desde el tema antropométrico, biomecánico y fisiológico. La ergonomía cognitiva se centra en comprender los procesos mentales en relación a memoria, atención, cognición y percepción. Y la ergonomía organizacional se centra en comprender ya la organización como tal, en donde se deben comprender procesos y procedimientos, turnos, diseño de turnos, tiempos y movimientos, la ejecución de la tarea, o sea, comprende ya lo más grueso desde el proceso que se ejecuta a nivel organizacional. Ahora bien, los tres elementos gruesos que hemos visto, el primero de ellos tiene que ver con el concepto de ergonomía, el segundo con los tres dominios o ejes de análisis de la ergonomía, que es la ergonomía física, cognitiva y organizacional, y finalmente hay tres elementos mucho más graves por esos que son los niveles de análisis de la ergonomía. Entonces, los niveles de análisis de la ergonomía son tres. Hablamos de la microergonomía, mesoergonomía y macroergonomía. Cuando hablamos de microergonomía, estamos hablando de comprender a ese individuo en su puesto de trabajo, en comprender la interacción, bien sea desde la ergonomía cognitiva o desde la ergonomía física o desde la ergonomía organizacional. A nivel de la mesoergonomía, encontramos ya el análisis que se realiza desde comprender a la organización como tal. Es decir, cómo la empresa está en un sector productivo, cómo ejecuta las tareas en ese sector productivo, qué tipo de personas contrata, qué perfiles, qué tipo de procesos y procedimientos están estandarizados. Eso daría cuenta de la mesoergonomía. Finalmente, la macroeconomía tiene que ver con el sector productivo en el que se mueve esa organización que yo estoy analizando. Es decir, que no es lo mismo ser una empresa o una organización del sector de hidrocarburos a ser una empresa del sector de obras civiles, es decir, de construcción. ¿Cierto? Son dos sectores que se mueven de manera diferente, que le aportan a la economía colombiana y mundial de manera diferente, que mueven mercados completamente diferentes, que se contratan personas con diferentes niveles de formación, exigencias físicas, ¿cierto? Entonces, esa información es la que yo caracterizo cuando hablo de macroeconomía. Entonces, como resumen, vuelvo y reitero. Hay 13 niveles de análisis de la ergonomía. El primero de ellos es la microergonomía y tiene que ver con comprender al trabajador en su puesto de trabajo desde los dominios físico, cognitivo y organizacional.
Hablamos de la mesoergonomía y es comprender o analizar a la organización cómo se ejecuta la tarea. A pesar de que dos empresas estén en el mismo sector, no es lo mismo ser Amarillo, que es una constructora, ¿cierto?, a nivel Colombia muy grande, que ejecuta proyectos de manera simultánea en muchas partes de Colombia, a ser la constructora que solamente está ejecutando un edificio en un lote específico que compró. Entonces, eso significa la mesoergonomía, en comprender a esa organización desde el interior. Y finalmente hablamos de la macroergonomía, que lo que hace es abordar ya y comprender el sector productivo en el que se mueve esa organización. Entonces, ustedes aquí abajito ven dentro de la diapositiva, a nivel de la macroergonomía, se le conoce como análisis de sistemas de trabajo y la microergonomía como análisis de puestos de trabajo. O sea, son muchos más cerrados, más pequeños, más puntuales, por eso se llama micro. Listo. Aquí ya tienen ustedes su primera tarea. Dentro del ejercicio que deben entregar, para que por favor revisen su cronograma, deben hacer o deben responder estas dos preguntas. Entonces, la primera de ellas, ¿de qué modo afectaría la seguridad de vuelo un diseño ergonómicamente inapropiado de la cabina de mandos o la presentación inadecuada de datos de vuelo en una cabina? Ahí podremos analizar todo el tema de ergonomía cognitiva, ergonomía organizacional y ergonomía física, ¿cierto? Ahora, ¿cómo afectaría el éxito de una operación aérea la falta de cooperación entre los tripulantes, la falta de liderazgo y el trabajo en equipo? Ahí podríamos estar también abordando lo que es la ergonomía organizacional. ¿Por qué aborda eso? Liderazgo, trabajo en equipo, trabajo en grupo, procesos, procedimientos, comunicación horizontal, vertical. Cuando hablamos de comunicación horizontal, tiene que ver con la comunicación que yo genero con mis pares, es decir, con las personas que ejecutan roles similares a los míos. Y cuando hablo de comunicación vertical, hablo de mis líneas de mando, bien sea de manera jerárquica por encima o por debajo. Entonces, afectaciones en la comunicación, bien sea horizontal o vertical puede generar afectación en la tarea y en el desempeño de las tareas. Entonces, la idea es que ustedes respondan estas dos preguntas a partir de lo que van a aprender en la videoconferencia el día de hoy. Listo. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Pues aplicar. Ahí ustedes van a encontrar varios elementos que incluye esto. Crear un dibujo que sea un gráfico, un mapa mental, un mapa de telaraña, un cuadro sinóptico, donde se apliquen los dominios, se explique cuál es el concepto de la ergonomía, la finalidad de la ergonomía, y se haga un dibujito donde se pueda integrar toda la información aprendida del día de hoy y responder las dos preguntas que tenemos o que ya les acabo de explicar. Para que puedan tener mayor claridad ahorita en su actividad, revisamos la actividad que deben entregar. ¿Okay? Seguimos en el tema conceptual y vamos a hablar sobre lo que es la salud ocupacional. Según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, ellos definen la salud ocupacional como el proceso vital humano, no solo limitado a la prevención y control de accidentes y enfermedades ocupacionales dentro y fuera de su labor, sino enfatizando principalmente en el reconocimiento y control de los agentes de riesgo en un entorno biopsicosocial. Entonces, desde el concepto de la salud ocupacional se centra en prevención y control de accidentes y enfermedades, no solamente dentro del área laboral, sino a nivel extralaboral también, y se enfatiza en un análisis del riesgo en el entorno biopsicosocial en el que se mueve un individuo. Entonces, ustedes se preguntarán cuál es la diferencia entonces entre salud ocupacional y ergonomía. Si ustedes se dieron cuenta cuando yo les explicaba sobre el concepto de ergonomía, que además los invito a que revisen el concepto desde el referente máximo que tenemos en Colombia, que es la Sociedad Colombiana de Ergonomía, para que entren y revisen, pero también encontramos la Sociedad Internacional de Ergonomía, también encontramos la española, la brasilera, la argentina, la chilena, para que ustedes revisen un poco más a profundidad cuáles son los conceptos y no solamente se queden con lo que yo les estoy informando. Van a darse cuenta que lo que busca la diferencia entre ergonomía y salud ocupacional es que realmente la ergonomía es comprender un sistema de trabajo sin juzgar, sin tomar posición, sino sencillamente comprender cómo se generan las dinámicas desde los tres dominios o ejes de análisis, teniendo en cuenta la tríada ergonómica y teniendo en cuenta los niveles de análisis. Cuando yo hago eso y comprendo las dinámicas de trabajo, genero estrategias de intervención. Eso significa que la ergonomía se puede ejecutar en un colegio, en el campo educativo, en el campo deportivo, se puede ejecutar
en las empresas, se puede ejecutar en población con discapacidad, se puede ejecutar en la academia. Es decir, que la ergonomía más es una ciencia que realmente lo que busca es comprender un sistema de trabajo. Entonces, ¿cuál es la diferencia con salud ocupacional? Que realmente la salud ocupacional como disciplina lo que busca es apuntarle a la prevención y control de accidentes y enfermedades, y reconocimiento y obviamente el reconocimiento de agentes de riesgo en todas las esferas en las que se mueve un individuo. Es decir, que si se dan cuenta, son campos de acción completamente diferentes, que realmente indica es que la ergonomía es más grande, sí, es de mucho más, es un análisis más global, mientras que la salud ocupacional sí se centra de manera muy puntual a nivel laboral. Entonces, a diferencia de lo que sucede en Francia, incluso en Europa, la ergonomía en Francia es, por ejemplo, es más grande, es el eje grande, y la salud ocupacional, como es una actividad humana puntualmente en el trabajo, es una ramita de la ergonomía. En cambio, en Colombia tenemos erradamente la definición al contrario. Creemos que la salud ocupacional es lo grande y la ergonomía es lo pequeñito, y solo asociamos ergonomía a postura. Y después de lo que ustedes ya han visto y han aprendido y se están dando cuenta que la ergonomía no solamente analiza la postura de una persona en un puesto de trabajo, sino que tiene otra serie de elementos que debe comprender. Entonces, este concepto, el concepto de salud ocupacional y el concepto de ergonomía, más que ser lo mismo, son diferentes, pero se nutren, en donde lo que hace la salud ocupacional es nutrirse de lo que es el concepto macro, que es la ergonomía. ¿Ok? Entonces vamos como a profundizar sobre los conceptos que analizarían cada uno de los dominios o ejes de análisis, o ramas de análisis de la ergonomía. ¿Listo? No sé si hasta acá Lady y Natalia tienen alguna pregunta, y si no, arranco con esto que es un poco más denso. Listo, Natalia me dice que está claro. Lady, listo, muy bien. Entonces, continuamos. Como ya sabemos cuáles son los tres ejes de análisis o de profundización de la ergonomía, voy a explicarles qué analiza cada uno de ellos para que lo puedan luego implementar en su ejercicio de entrega y obviamente para que lo puedan implementar en sus organizaciones. Entonces, perdón, me acomodo aquí un poquito la diadema. Ya. Entonces, la ergonomía física, principalmente como ustedes recuerdan, ya lo habíamos revisado, es la relación que tiene el individuo con su puesto de trabajo desde el componente antropométrico, biomecánico y fisiológico. Vamos a hacer un análisis desde algunos de los conceptos que se aplicarían en un puesto de trabajo. Entonces, el primero de ellos es el concepto de postura, el cual, según la Agatis, ustedes van a encontrar estos conceptos que les voy a explicar en este momento. Si los quieren profundizar y revisar, se encuentran en la Agatis de desórdenes musculoesqueléticos del Ministerio de Trabajo. Entonces, ahí van a encontrar en esas GATIS, o que son las guías de atención en salud, de atención integral en salud ocupacional, van a encontrar estas definiciones. Pero aquí se las voy a contar para que tengamos claridad frente a qué son y cómo se implementan. Entonces, el primero de ellos habla del concepto de postura, el cual se define como la relación equilibrada entre las diferentes partes del cuerpo. Eso significa que uno habla de postura cuando hay un buen equilibrio, y de vicio postural o de vicios o mala higiene postural cuando la persona no tiene ese equilibrio a nivel de su cuerpo, ¿cierto? Dentro del concepto de postura encontramos las posturas mantenidas, prolongadas, forzadas, antigravitacionales, y un concepto muy importante que tiene que ver con el movimiento repetitivo. Entonces, el concepto de postura mantenida hace referencia a aquellas posturas que duran 2 horas o más sin posibilidad de cambio y que son biomecánicamente correctas. Vuelvo y les repito cuál es el concepto de postura mantenida. Es aquella postura que dura 2 horas o más sin posibilidad de cambio y que es biomecánicamente correcta. ¿Qué significa eso? Entonces, la persona debe estar bien sentada para que yo pueda considerar que es biomecánicamente correcto. La persona debe durar 2 horas sin cambiar esa postura, es decir, 2 horas sentada de manera continua, ¿cierto? Y biomecánicamente correcta, es decir, bien sentada. ¿Qué significa bien sentado? Que la cadera, la rodilla y el tobillo estén en ángulo recto, es decir, a 90 grados. Y la espalda completamente pegada al espaldar.
Obviamente haciendo ajustes posturales. ¿Qué significa un ajuste postural? Pues moviéndose suavemente sobre la silla porque nadie se queda estático en su puesto de trabajo, o sea, rígido, ¿cierto? Uno generalmente se mueve dentro de su puesto y se acomoda para disminuir las presiones. Entonces, lo que hablamos en los informes que a ustedes les entregan o les vayan a entregar en el futuro, nuestros profesionales siempre dicen si esa postura tiene impacto a nivel osteomuscular y hacen un análisis frente a si la persona adopta posturas mantenidas. Entonces, cuando estén revisando el tema conceptual, es importante clarificar que nuestro profesional realmente esté aplicando bien el concepto, porque a veces para nuestros profesionales las posturas mantenidas es aquella postura en donde el trabajador, si se queda sentado un rato y un rato no hay claridad sobre tiempo, ya consideramos que es una postura mantenida. Entonces, para poder hablar en un informe de un análisis de puesto de trabajo, lo que sería una postura mantenida, pues la persona debe durar 2 horas o más, sin posibilidad de cambio, mecánicamente correcto, es decir, bien sentadito, para que pudiéramos decir que es una postura mantenida. ¿Ok? Hablamos de postura prolongada, entonces la postura prolongada es aquella postura que es la principal que desarrolla una persona durante su actividad laboral, que corresponde al 75% de la jornada de trabajo y obviamente es la principal durante la jornada. Eso significa que, por ejemplo, vuelvo y repito el concepto para poderles dar el ejemplo. Entonces, la postura prolongada es aquella postura que es principal de la actividad de trabajo y que corresponde al 75% de la jornada laboral. ¿Eso qué significa? Que es, por ejemplo, una secretaria, su postura prolongada, ¿cierto? Es decir, su postura principal es estar sentada, ¿cierto? Pero tiene unas posturas que son secundarias. ¿Cuáles son las posturas secundarias? Quizás caminar, quizás ir porque va y viene con informes, estar de pie, porque quizás saca fotocopias, y ya, ¿cierto? Entonces decimos que para que nuestros profesionales puedan interpretar el concepto de postura prolongada, eso significaría que nuestro trabajador debería tener una postura principal y esa debe corresponder al 75% de la jornada. Es decir, que en un turno de 8 horas, esta persona adopta en algún momento esa postura en 6 horas, durante 6 horas. De la secretaria puede en 8 horas de trabajo, ¿es 6 horas de estas estar sentada? Claro, entonces esa sería su postura prolongada. ¿Cuáles serían sus posturas secundarias? Pues estar de pie, caminar, no sé, mirar qué otro tipo de posiciones puede adoptar, esas serían secundarias. ¿Listo? Hablamos del concepto de postura forzada, entonces aquella postura fuera de rangos de confort y que adopta una persona mínimo 10 minutos continuos. Entonces, ¿qué es el concepto de postura forzada? Es aquella postura que dura 10 minutos continuos sin posibilidad de cambio y que está fuera de rangos de confort. Es decir, que una postura forzada es una postura lesiva. ¿Y qué significa fuera de rangos de confort? Que puede ser cómoda, pero no puede ser conveniente para la articulación. ¿Cuáles tenemos en términos generales, cuáles pueden ser posturas forzadas? Las posturas forzadas son aquellas en donde, por ejemplo, los mecánicos tienden a trabajar de rodillas o los mineros de rodillas, esa sería una postura forzada. Trabajar de rodillas no es una postura biomecánicamente correcta. O trabajar de cuclillas, ¿sí? La cuclilla también es una postura forzada y es altamente lesiva para la rodilla. Trabajar, por ejemplo, con los brazos por encima del nivel del hombro a 90 grados, cuando tenemos, por ejemplo, archivadores elevados y la persona mantiene esa postura por encima de ese nivel del hombro durante 10 minutos, eso sería una postura forzada. Entonces, las posturas forzadas no son convenientes, son altamente lesivas, pero para poder considerar que algo es forzado debe cumplir con con los criterios que acabamos de escribir, que dure 10 minutos continuos y que sea biomecánicamente incorrecto. Hablamos de posturas antigravitacionales, entonces las posturas antigravitacionales son aquellas en donde los segmentos del cuerpo están en contra de la gravedad. Vuelvo y repito el concepto. Posturas antigravitacionales son aquellas en donde los segmentos del cuerpo están en contra de la gravedad. ¿Eso qué significa? Que el brazo, por ejemplo, está por encima de los 90 grados del hombro. Entonces sería una postura antigravitacional. O que las piernas estén por encima en posiciones elevadas, ¿cierto? Eso también sería una postura antigravitacional. Finalmente, el concepto de movimiento repetitivo. Para poder clarificar el concepto de movimiento repetitivo, nos tenemos que fundamentar en lo que es un ciclo de trabajo. ¿Qué es un ciclo de trabajo? Eso lo encuentran igualmente en la GATIS. Cuando yo hablo de que algo es cíclico, significa que se repite.
¿verdad? Que el primer movimiento es igual al segundo, al tercero y al cuarto. Entonces hablamos de que un ciclo de trabajo es un ciclo menor a 30 segundos o un minuto, es decir, que eso dura entre 30 segundos y un minuto y que vuelve y se repite. Cada 30 segundos se hace uno, cada 30 segundos vuelve y se repite. Es decir, que perfectamente en un minuto, en un minuto podrían haber dos movimientos cíclicos, ¿cierto? Y además tiene una alta concentración de movimientos, es decir, mayor del 50%, es decir, que utiliza músculos pequeños y que siempre utiliza los mismos músculos para poder decir que hay una alta concentración de movimiento. ¿Ok? Entonces, cuando yo ya tengo claro el concepto de ciclo de trabajo, ahora sí puedo definir lo que es un movimiento repetitivo. Entonces, un movimiento repetitivo son aquellos movimientos que se generan de 15 a 20 movimientos por minuto, ¿cierto? Porque son cíclicos, utilizan músculos pequeños, son cíclicos, es decir, el primero es igual al segundo, al tercero y utiliza los mismos músculos. Son músculos pequeños y siempre pues, son los mismos músculos y son músculos pequeños. Entonces, ese sería el concepto de movimiento repetitivo. Desde el concepto de ergonomía física o desde el dominio de la ergonomía física es importante considerar que las posturas mantenidas, las posturas prolongadas y los movimientos repetitivos son elementos que hacen parte de todas las actividades productivas. Eso significa que es algo que yo no puedo eliminar de una actividad productiva. Pero sí que puedo disminuir el impacto que puede tener ese tipo de conceptos en las personas. Entonces, a partir de estrategias como pausas activas, a partir de estrategias como gimnasia laboral, a partir de estrategias como actividad física, ejercicio físico, deporte, a partir de estrategias como rotación de turnos, a partir de estrategias como pausas de trabajo, como ir a tomar el refrigerio, ir a tomar el almuerzo, ¿sí? Todo eso yo puedo disminuir el impacto que tiene. Entonces Natalia está preguntándome algo. Docente, ¿qué ejemplos de trabajos están en posturas mantenidas y ejemplos de gravitacionales? Ah, bueno, la postura mantenida, todas las que tú quieras, porque es que la postura mantenida es aquella que se adopta 2 horas o más sin posibilidad de cambio, que es biomecánicamente correcta. Es decir, una secretaria sentada en su puesto de trabajo digitando documentos, ella puede durar 2 horas o más. Es decir, que esa sería una postura mantenida, siempre y cuando sea correcta, porque si es incorrecta se vuelve una postura forzada y ya significaría que solamente debería durar 10 minutos continuos y ser biomecánicamente incorrecta. Es decir, mal sentada la persona podría ser una postura forzada. ¿Listo? Y ejemplos de posturas antigravitacionales, encontramos lo que les decía, por ejemplo, archivar elementos por encima de un archivador que esté sobre el techo, o sea, que esté pegado por encima de mi cabeza. Entonces, si yo tengo que hacer eso de manera, poner mis segmentos en contra de la gravedad para poder acomodar las acetas en ese archivador, eso sería una postura antigravitacional. Por ejemplo, otra postura antigravitacional que es muy frecuente tiene que ver con el tema de latoneros, los que manejan todo el tema de abolladuras en autos, cuando tienen que hacer ajustes en buses, en elementos que son, en autos que son altísimos o en camiones. Ellos generalmente utilizan polichadoras, utilizan máquinas de vibración para lograr alcanzar ese nivel superior de trabajo. Siempre ellos hacen es elevarlo con máquina, ¿no? Elevan el brazo y llevan la máquina hacia arriba. Entonces, toda postura antigravitacional es cuando los segmentos del cuerpo están en contra de la gravedad. Entonces, cualquier cosa, las piernas o los brazos que estén en contra de la gravedad ya se considera como una postura antigravitacional. ¿Sí? A eso sumémosle quizás una postura forzada por la posición, que es una postura no tiene confort postural. Y si hay movimiento repetitivo, pues tiene varios factores de riesgo. No sé, Natalia, si queda un poco más claro. Ah, sí, claro, Natalia. Una secretaria podría tener postura mantenida. Ah, bueno, Natalia nos pregunta, ¿un trabajo determinado puede clasificarse con varias posturas? Ejemplo, la de la secretaria. Sí, claro, una secretaria puede tener postura mantenida, postura prolongada, puede tener postura forzada, puede tener postura antigravitacional y evidentemente tiene movimiento repetitivo. Entonces, puede tenerlas todas. O sea, no. Lo que importa es que cuando uno hace análisis de puestos de trabajo, eso es lo que tiene que comprender. ¿Qué hace
cómo lo hace y en qué categorías está. O sea, si hace postura mantenida, pues hay que decir cuáles de todas las que hace son posturas mantenidas, cuál es la postura principal que sería la prolongada, si realiza posturas forzadas, cuáles realiza, si tiene posturas antigravitacionales, cuáles realiza, y si hay movimientos repetitivos, pues en qué segmentos del cuerpo los hace y haciendo qué tipo de actividades, porque ahí es cuando nosotros generamos nuestras estrategias de intervención para disminuir el impacto a nivel osteomuscular. Pero vuelvo y clarifico y aprovecho como para cerrar con este comentario, esta diapositiva, es que las posturas mantenidas, prolongadas y los movimientos repetitivos sí o sí hacen parte del trabajo. O sea, eso no es algo que yo pueda eliminar. Lo que pasa es que puedo controlar el riesgo frente al impacto que se genera con todas las estrategias que ya les conté. Que si nunca debería existir en un puesto de trabajo, las posturas forzadas y las antigravitacionales. ¿Por qué? Porque son altamente lesivas. De por sí, la existencia de ellas ya significan lesiones. Entonces, ¿qué no debería existir? Pues la postura forzada y antigravitacional, y las otras mantenidas, prolongadas y movimientos repetitivos existen. ¿Y cómo controlo el riesgo? Pues a través de mis estrategias. ¿Ok? Lady Natalia, ¿es claro? Natalia me dice que sí. Lady, creo que Lady no está por ahí. Bueno, listo. Entonces, cuando hablamos como hablamos de, recuerden que estamos hablando de uno de los dominios de la ergonomía física, ¿listo? Hablamos de los conceptos asociados a la ergonomía física porque la ergonomía física tiene que ver con el análisis del trabajador en un puesto de trabajo, ¿listo? Desde que tres elementos, desde lo que tiene que ver con la antropometría, biomecánica y fisiología, ¿ok? Ahora, esta diapositiva habla sobre las posturas adecuadas. Una de las estrategias que yo genero es el programa de higiene postural, ¿cierto? Si ustedes dieron gestión y están viendo práctica, se dieron cuenta que uno de los elementos importantes de estrategias que yo implemento a nivel de las organizaciones, teniendo en cuenta la 032, es la construcción de programas de higiene postural. Dentro de los programas de higiene postural, pues me ayudan a disminuir todo el tema, el impacto de una postura forzada o de un movimiento o de posturas antigravitacionales, me ayuda a optimizar la postura mantenida, me ayuda a optimizar una postura prolongada y me ayuda a disminuir el impacto del movimiento repetitivo. Entonces, los programas de higiene postural se encaminan a comprender las posturas de manera adecuada, es al estar de pie, sentado, acostado, al dejar objetos, cargar objetos y levantar objetos. Entonces, es importante tener en cuenta que los programas de higiene postural deben desarrollarse teniendo en cuenta las actividades intralaborales y extralaborales. ¿Por qué? Porque yo puedo enseñarle higiene postural, es decir, a que la persona se siente muy bien en su puesto de trabajo y que haga los ajustes adecuados en el puesto de trabajo, pero cuando yo lo veo en su casa, el puesto de trabajo es pésimo. O sea, el trabajo que se lleva a la casa o cuando llega a la universidad, su puesto de trabajo en la casa es terrible. Eso significa que el trabajador se me va a enfermar por condiciones extralaborales y no condiciones intralaborales. Entonces, ¿qué significa? Que el programa debe también fundamentarse en lo que ejecuta el trabajador al interior de la organización, pero también desde afuera, porque afuera también hay riesgos y él se me puede accidentar o se me puede enfermar a nivel extralaboral. Entonces, los programas de higiene postural se fundamentan en, como lo dice su concepto, en optimizar la higiene, es decir, la adecuada postura en todas las actividades que realiza el trabajador, dentro y fuera de la organización. Dentro de los programas de higiene postural es importante considerar que la construcción del programa de higiene postural debe tener marco legal, debe tener la justificación y obviamente todo el tema de capacitación, formación y seguimiento en términos de lo que significaría higiene postural en cada uno de los cargos, porque no es lo mismo ser secretaria a ser del área logística, ¿cierto? O el todero de la organización. Son temas completamente diferentes y la higiene postural afecta o hay que formar de manera diferente, pero hay que considerar las siguientes actividades. De pie, ¿qué es importante en términos de higiene postural cuando yo estoy de pie? Importante en primer lugar, siempre soportar el peso de nuestro cuerpo en las dos piernas, es decir, nunca llevar el peso del cuerpo hacia un solo lado. Generalmente no es tan conveniente.
Tener las rodillas un poquito flexionadas, cuidar las rodillas, generalmente siempre nos paramos con las rodillas completamente hacia atrás y eso es lesivo. Y tercero, mantener el abdomen contraído. Los músculos abdominales son músculos muy importantes en la postura y que generalmente cuando nosotros los evaluamos en los programas en el tema de evaluación osteomuscular que hacemos en las organizaciones, nos damos cuenta que hay una debilidad importante en la gran mayoría de la población y por eso se sientan mal, por eso levantan mal los sujetos, por eso duermen mal, o sea, todo eso tiene que ver con higiene postural. Eh, Encontramos también en la postura al estar sentado. Entonces, ¿qué es importante el estar sentado? Que las dos piernas también deben estar apoyadas en el piso, que nuestra cadera, nuestra rodilla y nuestro tobillo debe estar en ángulo recto, es decir, a 90 grados, que nuestra espalda debe utilizar, pues obviamente el espaldar, que debemos tener el abdomen contraído, eso es un elemento muy importante, y que debemos evitar el cruce de piernas, como la flor de loto, hay chicos que se sientan en flor de loto y les encanta sentarse así en la silla. Esas son posturas forzadas que no son buenas para las articulaciones. Eh, Creo que en sentados eso es lo más importante. A nivel, también hay que enseñarles en los programas de higiene postural un elemento muy importante que tiene que ver con la higiene al dormir. Resulta que el colchón también genera problemas de espalda y las personas se levantan cuando hablan de espalda. Entonces es importante tener en cuenta que hay que enseñarles higiene, por ejemplo, el colchón es importante girarlo de manera frecuente, ojalá por ahí cada 2 o 3 meses, es decir, lo que está abajo del colchón debe pasar arriba y lo que está en la cabeza a los pies. Si nosotros dormimos con alguien, con nuestra pareja, es importante también eso, hacer esos cambios. ¿Por qué? Porque si la pareja es más delgadita o más gordita, hay cambios de presión en el colchón. Eso significa que debería hacerse más, con mayor frecuencia, esos cambios del colchón, ¿cierto? Girar el colchón. Que es importante al dormir, la posición más adecuada al dormir es de lado, siempre con almohada en la cabeza. Ojalá todos aprendiéramos a dormir o que generáramos un hábito del buen dormir con una almohada entre las rodillas. Porque en la cabeza es importante, porque hay que mantener alineada la cabeza con la columna, es decir, ni que parezca que tenemos 10 almohadas, pero tampoco no parecer que no tenemos, porque la cabeza debería verse cuando estamos durmiendo como cuando estamos sentados o de pie. Es decir, la cabeza debe estar alineada con nuestro tronco. Cuando no tenemos almohada, pegamos la cabeza al colchón y se nos desvía la cabeza. O cuando ponemos demasiadas almohadas, se va para el otro lado. Entonces, no tendríamos buena higiene al dormir. ¿Qué otra cosa importante? Bueno, ya eso sería como higiene al estar acostado. Tenemos higiene al levantar objetos, cargar objetos y dejar objetos. Eso hace parte de la higiene postural. Hay que enseñarles a las personas, hay que capacitarlas a las personas, principalmente los que hacen manipulación manual de carga. Ah, gracias Natalia por recordarme lo de la almohada de las piernas. Resulta que pasa, la almohada en las piernas pasa lo mismo que en la cabeza. Cuando no usamos almohada entre las rodillas, una de las piernas se cae sobre la otra, ¿cierto? Y como que se descuelga la cadera. ¿Mm? Entonces la almohada entre las rodillas hace lo mismo como si estuviéramos de pie. Las mantiene alineadas con nuestro tronco. Cuando no lo hacemos, pues la rodilla cae sobre el colchón, ¿cierto? Entonces por eso la importancia de dormir con la almohada entre las rodillas. Eso me da claridad. Sí, Natalie. Eso es lo que nosotros les dictamos a las personas en las organizaciones cuando dictamos charlas o conferencias de higiene postural. Y gracias por recordarme porque también se me había olvidado otro dato importante. El peor de los vicios al dormir es dormir boca abajo. Dormir boca abajo es altamente lesivo para la columna. Si ya tenemos ese hábito, es un hábito muy difícil, es un vicio postural muy difícil de quitar porque es inconsciente. Si la persona puede dormir de lado y cuando se da cuenta se despierta, está boca abajo. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que generamos como de mejora cuando dormimos boca abajo? Que la almohada debe estar debajo del abdomen, debajo de la barriguita. El problema es que la cabeza, generalmente cuando uno duerme boca abajo, la cabeza siempre se gira hacia un lado o hacia el otro. Ah, bueno, Natalia, pues yo no sé qué tanto soporte científico tiene eso, pero dicen que dormir del lado izquierdo tiene afectaciones circulatorias. Pero yo creo que es más lo que uno escucha que realmente la evidencia científica. Yo sugeriría
que hacer como una revisión e incluso cuando estén trabajando acá, cuando tengan la siguiente las conferencias, cuando tengan con el médico, la indaguen sobre eso, porque yo lo he escuchado es más ¿cómo se le dice eso? Como un cuento de la calle, no sé cómo es que se les dice, un mito urbano, como creo que les dice. Yo lo he escuchado más como mito urbano. Ah, bueno, pues no sé, se supone que uno no debería acostarse lleno, saturado, porque eso sí tiene, obviamente la digestión se identifica cuando dormimos, eh, no es conveniente acostarse lleno. Realmente nunca se logra un buen proceso o conciliación del sueño debido a que podemos estar indigestos, ¿no? Que lo ideal es por lo menos esperar 1 o 2 horas después de la última comida para poder dormir. Acostarse más por un proceso, sí, eso sí tiene evidencia. Pero frente al tema circulatorio del lado derecho e izquierdo, no sé. Sé que en las gestantes sí es una recomendación debido a la presión que se genera por la sobrecarga circulatoria, pero ya es porque pues tienen un bebé, ¿cierto? Y es más complejo el tema. Pero creo que sí nos toca buscar evidencia frente a eso. Ah, bueno, y volviendo al tema de la higiene postural al dormir. Entonces, cuando estamos boca abajo es vicio postural. No se puede corregir el tema de la cabeza porque siempre la persona que duerme boca abajo, la cabeza está con gusto, Natalia. La cabeza siempre está girada o al lado derecho o al lado izquierdo y muchas de estas personas terminan con dolor de cuello o la famosísimo, se le llaman mico al hombro, precisamente por eso, por la posición en la que duerme. Cuando duerme, muchas personas también tienen el hábito de dormir boca arriba. No es la mejor postura, pero esa es más fácil de manejar. Cuando dormimos boca arriba o nos acostamos boca arriba, debería haber una almohada debajo de nuestras rodillas para evitar que se nos afecte la espalda, debido a que las piernas si se pegan a la espalda, la curva de la columna se aumenta. Y deberíamos tener una almohada en la cabeza que también nos permita mantener alineada la cabeza, es decir, ni tan abajo ni tan atrás la cabeza, ni tan adelante por el exceso de almohadas. Entonces sí es importante también mirar el nivel de almohada para mantener alineada la cabeza con nuestro tronco. Entonces eso tiene que ver con el programa de higiene postural que nosotros fomentamos y que es una estrategia también para disminuir el tema del impacto osteomuscular frente al concepto postural. Hay un elemento muy importante desde la ergonomía física y tiene que ver con la manipulación manual de cargas. Estos conceptos ustedes los van a encontrar en la GATIS o en la GATIS de dolor lumbar en específico. Aquí abajo ustedes van a encontrar en las presentaciones todos los referentes teóricos y hablan del concepto de carga y carga física de trabajo, que son dos elementos muy importantes en la manipulación manual de carga. Entonces encontramos que carga es cualquier objeto animado o inanimado que se caracteriza por un peso, una forma, un tamaño y una garra. Eso incluye, cuando yo hablo de carga, incluyo personas, animales y materiales. Eso significa que un auxiliar de enfermería hace manipulación manual de carga porque manipula personas. Un veterinario o un zootecnista hace manipulación manual de carga porque manipula animales. Un auxiliar de obra a un cotero en abastos hace manipulación manual de carga porque manipula materiales. Así que es importante tener en cuenta que el concepto de carga y manipulación manual de carga no solo se aplica para personas que manejan bultos, ¿cierto? O materiales inertes, sino también para personas y animales. Aquí encontramos el concepto de carga física de trabajo, que está correlacionada con la exigencia física que se tiene e involucra el trabajo muscular tanto estático como dinámico. ¿Qué significa trabajo muscular estático? Por ejemplo, cuando la persona mantiene una postura, bien sea sentado o de pie, hay una exigencia muscular. Y dinámico es cuando hay movimiento de los músculos. O sea, cuando la persona hace, por ejemplo, en una banda transportadora, está seleccionando duraznos, eso sería un trabajo dinámico. ¿Y dónde estaría el trabajo estático? Pues que la persona esté de pie frente a la banda transportadora, los músculos de las piernas estarían haciendo un trabajo muscular estático. Entonces estos dos conceptos son elementos muy importantes cuando hablamos de manipulación manual de carga. En Colombia se considera manipulación manual de carga pesos superiores a 3 kilogramos. El tope máximo a nivel legal y permitido es que los hombres deben manipular 25 kilogramos y las mujeres 12.5. Eso que en un plano ideal, ¿cuál es el plano ideal? O sea, ese peso es el ideal a manejarse siempre y cuando esté en un plano ideal. ¿Cuál es el plano ideal? Que la persona tenga el peso de frente a esa persona, o sea, la persona,
y es decir, a una altura de más o menos 75 centímetros de alto y que esté más o menos a 25 centímetros de distancia de la persona. Eso se define como plano ideal de levantamiento. Entonces, para poder decir que hay un plano ideal de levantamiento, la persona debe de cumplir con las características de altura y de distancia, y el peso máximo en hombres es de 25 kilogramos y en mujeres de 12.5. Listo. Igualmente ustedes van a encontrar en esta norma técnica colombiana 4 conceptos muy importantes que tienen que ver con manipulación manual de carga, y está el concepto de manipulación manual de carga que ya lo hablamos, o sea que tiene que ver, está el levantamiento, descenso y transporte de carga. ¿Esto por qué es importante? Porque a veces uno eh, enseña al trabajador que hace manipulación de carga el levantamiento, pero se le olvida enseñarle que también hay que enseñarle el descenso de la carga y el transporte de la carga. Entonces, cuando hablamos de formación en higiene postural y se le enseña al trabajador que manipula carga, higiene postural, hay que enseñarles a ellos que es importante que cuando manipulan carga, el abdomen debe estar siempre contraído. Eso significa cuando lo levantan, lo trasladan y lo sueltan. Es importante también hablar de manipulación manual de carga, la importancia del ajuste, de la mecanización, es decir, involucrar herramientas que ayuden a manipular carga siempre y cuando esto superen los 25 kilogramos y siempre y cuando también salgan del plano ideal de levantamiento. Un elemento muy importante aquí, que les invito a que revisen la gatizo del lorin y lumbar en específico, es que están completamente contraindicados los cinturones lumbares. Los cinturones lumbares son esos que se ponen para hacer levantamiento de carga, que tienen como un cruce, unas correas traseras y se las ponen adelante como un cinturón. Esas son altamente lesivos porque lo que hacen es generar una falsa confianza y generar una debilidad muscular al uso prolongado debido al uso prolongado. Entonces, no se recomienda entregarlos como dotación y en la gatis de dolor lumbar en específico está el soporte teórico del por qué no se recomienda su uso. ¿Okay? Eso tiene que ver en el concepto de manipulación manual de carga. Aquí ustedes van a encontrar, o les estoy mostrando en esta diapositiva, el plano ideal de levantamiento. Entonces, quiero que vean aquí. Este era lo que yo les comentaba frente al plano ideal. Aquí donde les estoy señalando, indica que son 25 kilogramos siempre y cuando esté en ese plano o en esta altura, es decir, al nivel del codo y entre los nudillos y cerca de la persona se considera el plano ideal para hacer un levantamiento de 25 kilogramos. Este gráfico nos muestra que si el peso varía en términos de carga, es decir, si el peso está distante de la persona y está entre el codo y los nudillos, lo máximo que se pueden levantar son 13 kilogramos. Ahora bien, si el peso está en el piso y cerca de la persona, 14, y si está lejos de la persona y en el piso, 8. Y miren que si el peso está por encima del nivel del hombro, es decir, la altura del hombro, lo máximo que se puede manipular cerca de la persona son 13 y distante son 7. Esto quiero que lo tengan en cuenta porque generalmente cuando en nuestras empresas hablamos sobre la importancia de procesos y procedimientos para manipulación manual de carga, nos dicen, sí, es que mi trabajador está manipulando lo ideal según la normativa colombiana. Claro, está manipulando los 25. El problema es que si el trabajador no tiene su carga, la carga que está manipulando, no está en este plano, no se está cumpliendo realmente con las exigencias frente al tema del cuidado en el levantamiento. Porque nosotros conocemos muchas personas que levantan 25 kilogramos del piso y 25 kilogramos distante del cuerpo del trabajador. Eso significa que podemos estar cumpliendo en términos de la normativa con la cantidad de peso, pero quizás no con los planos de trabajo ideal, ¿okay? De levantamiento ideal. Ahora bien, se supone que nosotros no deberíamos manipular carga estando sentados, pero este mismo soporte teórico dice que se puede permitir manipulación de carga siempre y cuando la persona manipule 5 kilogramos en esta posición, estando sentado, es decir, entre la cadera y el hombro, y si la carga está cerca de la persona. Ya cuando la carga está en el piso o por encima de la cabeza, ya no se podría hacer y no se recomienda la manipulación manual de carga. ¿Okay? Ahora, finalmente, quiero que vean este cuadrito. Este cuadrito es de un ente español que se llama INISH, que sale de la Comunidad Europea,
que es una guía técnica de manipulación manual de carga que se usa mucho en Europa y tiene validación en Europa. Ellos dicen, hacen esta recomendación frente a manipulación manual de carga. Ellos dicen que el peso máximo de manipulación son 25 kilogramos, que se recomienda, es lo que ellos recomiendan. Ellos no hacen discriminación por género, es decir, no hablan de hombres y mujeres, pero dice que cuando yo levanto 25 kilogramos, lo máximo que protejo en población es un 85%. Eso significa que hay un 15% de población que podría lesionarse a pesar de que estaba levantando el peso ideal, ¿cierto? En un plano ideal. ¿Okay? ¿Qué sugiere la Comunidad Europea? Que para poder proteger un 95% de la población se levante máximo 15 kilogramos. Esto miren que ellos aquí ya dicen que solamente un 5% de nuestra población estaría en riesgo. ¿Y cómo disminuimos ese riesgo? Pues con programas de acondicionamiento físico. ¿Okay? Y finalmente, ¿qué dice la Comunidad Europea? Que es posible levantar pesos superiores a 40 kilogramos, pero que eso lo debe ser un trabajador entrenado, pero miren que ellos aquí no dicen qué población protegen. ¿Por qué? Porque no hay datos disponibles que digan que realmente manejando pesos superiores realmente podamos eliminar el riesgo o por lo menos controlarlo o disminuirlo. Entonces, volvemos exactamente a lo mismo, de cuando hablamos de manipulación manual de carga deben ser 25 kilogramos en el plano ideal. ¿Okay? Y si usted quiere proteger más población, pues deberían ser 15. O si no, de lo contrario, es posible que tenga poblaciones con enfermedades a nivel de hernia discal, debido a manipulación manual de carga. Otro elemento importante dentro de manipulación manual de carga es una organización que se llama NIOSH, por aquí está el concepto de NIOSH. Ellos tienen una alta trayectoria y recorrido frente al análisis de manipulación de carga. Ellos dicen que cuál es el levantamiento ideal para disminuir el riesgo. Primero, cuando una persona hace levantamiento de carga no debería rotar, ni girar, ni flexionar, ni extender el tronco, es decir, debería permanecerse siempre recto para evitar lesiones. Que el levantamiento debe ser máximo a 25 centímetros de distancia. Ustedes aquí ven el gráfico, ya se los muestro. Ellos dicen, por ejemplo, que el peso máximo recomendado deberían ser 23 kilogramos, aunque no hacen diferencia entre hombre y mujer. Y dicen que para disminuir el riesgo la persona debería hacer un levantamiento ocasional, es decir, que no deberíamos tener personas que estén contratadas para hacer levantamientos permanentes. Esas son como las recomendaciones que hace NIOSH. Ahora bien, este es el plano ideal de levantamiento. Miren, la caja está a 25 centímetros desde el centro de levantamiento, 75 centímetros del piso y está en el plano ideal. Eso es lo que dice NIOSH. Que quiera revisar un poquito más, aquí está este referente teórico, www.ergonautaspb.es. Es una página de la Universidad Politécnica de Valencia en España. Tiene muy buena información frente a métodos de manipulación manual de carga y todos los métodos de manipulación y todos los métodos de evaluación que vamos a ver más adelante están aquí descritos. Aquí de manera gratuita uno puede usar los software. Lo que pasa es que la información no la puede descargar porque como es gratuito, entonces no le permite hasta ese nivel, pero si ustedes se quieren inscribir, pagar la anualidad, pueden hacer uso del software y poder descargar la información que aparece allí. Todo lo que acabamos de ver tiene que ver con ergonomía física. Ahora vamos a abordar lo que es la ergonomía cognitiva. Entonces aquí está la definición de la Organización Internacional de Ergonomía sobre el concepto de ergonomía cognitiva, pero además dentro de ergonomía cognitiva se consideran dos elementos muy importantes que tienen que ver con las actividades rutinarias y las actividades monótonas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es que la actividad rutinaria es aquella que inicia en una jornada, termina en una jornada, o sea, puede ser de 8 a 5, pero la actividad tiene variación en el contenido de la exigencia mental. Por ejemplo, esta persona que atiende usuarios, un call center, ¿cierto? La persona inicia su jornada de 8 a 5, pero esta persona nunca va a atender a una misma persona, es decir, va a atender personas por quejas, otras personas por solicitudes, otras personas pidiendo un requerimiento puntual. Entonces, esta persona requiere de una exigencia mental alta para el desarrollo de su tarea porque siempre debe estar pendiente frente a la llamada y la respuesta que se le da a la persona. Eso significa que es una actividad rutinaria, pero no es una actividad monótona. Ya les voy a explicar cuál es el concepto de actividad monótona. Entonces,
La diferencia de la actividad rutinaria y la actividad monótona es aquella que también tiene una jornada, o sea, empieza de 8 a 5, pero no tiene una variación en la exigencia de la tarea. Es decir, como por ejemplo esta banda transportadora. Puedo tener una persona de 8 a 5 haciendo selección visual de frutas, sacando las que son de mala calidad, ¿cierto? Aquí la persona no requiere un alto nivel de concentración o exigencia mental para esta tarea. Es decir, que esta es una actividad monótona, por el contrario de esta que es una actividad rutinaria. Ambas tienen exigencias mentales diferentes. Podemos hablar de exigencias de supracarga mental o de infracarga mental, es decir, supra por encima o infra por debajo, ¿cierto? Entonces, esos serían los dos conceptos diferenciales y que estarían correlacionados con ergonomía cognitiva. Ahora bien, bueno, me devuelvo un momentico para hacer una claridad. Entonces recuerden que ergonomía cognitiva aborda aquí todos los procesos de cognición, es decir, cómo las personas manejan la información, ¿cierto? Que eso está correlacionado con los procesos de aprendizaje. No todos aprendemos igual porque no todos tenemos los mismos procesos cognitivos o los enlaces cognitivos. Eso significa que la forma que aprende una persona puede ser visual, la otra auditiva, kinestésica, matemática. Todos tienen diferentes formas de aprendizaje e inteligencias diferentes. Eso significa que nosotros deberíamos categorizar esos niveles de aprendizaje e inteligencia en nuestros trabajadores para enseñar procesos y procedimientos, para generar perfiles de carrera, ¿cierto? De carreras, los que quiero que asciendan y logren puestos de mayor exigencia cognitiva. Todo eso me sirve la ergonomía cognitiva. Está correlacionado también con memoria, ¿cierto? No todos tenemos los mismos niveles. Hay personas que memorizan rápidamente una actividad y la secuencia de una tarea. Hay personas que requieren de repetición para lograr ese proceso. Entonces aquí es importante tener en cuenta que se fundamenta en percepción, es decir, cómo la persona percibe a nivel visual, auditivo, kinestésico, memoria mediana, corto y largo plazo y qué tanto realmente se utiliza la memoria de trabajo para optimizar esos procesos. Memoria, atención, percepción y cognición, ¿cierto? Los niveles de atención también varían en nuestros colaboradores. No todos tienen los mismos niveles de atención. Hay personas que, que frente a ciertas exigencias cognitivas de la tarea, eh, pierden la posibilidad de darle continuidad a esa tarea debido al nivel de cognición, ¿cierto? Hay personas que requieren, por ejemplo, en estos dos ejemplos, ¿cuál requeriría mayor exigencia de atención, ¿cierto? ¿Cuál requeriría mayor exigencia perceptual, mayor exigencia de aprendizaje? Entonces, aquí, frente a los cargos, es que yo hago esa caracterización, ¿ok? Y finalmente, ergonomía organizacional. Entonces, la ergonomía organizacional tiene que ver con lo que ya les comentaba, el analizar la organización desde niveles de comunicación horizontal o vertical, diseños de trabajo, entonces hablamos de procesos y procedimientos, la secuencia de una tarea, por qué se ejecuta A, B, C y D y cómo eso se interioriza frente al trabajador, diseño de horarios de trabajo, según lo dice la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, yo debería diseñar horarios en el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, si yo tengo turnos en mi empresa, o sea, la persona debería rotar en esa secuencia lógica. Es decir, si una persona está en un turno de 6-2 esta semana, debería pasar a un turno 2-10 y luego 10-6. ¿Por qué? Porque eso evita la afectación del ciclo circadiano, es decir, la relación entre vigilia y sueño. Cuando yo no hago esa secuencia lógica, la afectación frente a la pérdida de sueño es mucho más alta. Y obviamente el tema de accidentalidad se puede disparar e incluso el ausentismo asociado a esa afectación del sueño. Trabajo en equipo y en grupo son elementos importantes. Yo con deficiencias, cuando hay un grupo de trabajo o un área de producción con estas fallas, la accidentalidad y la enfermedad también. Perdón que se me va a descargar el computador, perdón, lo conecto un momento y ya continúo.
Aló, Natalia, ¿me escuchas? Aló, aló, ¿Aló? aló, ¿me escuchan? ¿Ya me escuchan? Ah, bueno, listo, gracias. Es que creo que se alcanzó a apagar el computador y por eso creo que no. Bueno, ya. Entonces, veníamos aquí en el concepto de la aplicabilidad de la ergonomía organizacional. Entonces, estamos en el tema de trabajo en equipo y en grupo, ¿cierto? Que, por ejemplo, las auxiliares de enfermería es un grupo que cuando yo tengo buenos grupos de trabajo, son muy colaboradoras entre ellas. Pero cuando, por ejemplo, tengo algún auxiliar que viene de un turno contrario y esta auxiliar no tiene buena empatía con el grupo, generalmente cuando se tiene que manipular pacientes para el baño, la persona por evitar solicitar ayuda con las otras auxiliares manipula sola el paciente y termina teniendo sobreesfuerzos y lesiones a nivel lumbar. Entonces, miren que el tema del trabajo en equipo y en grupo en las organizaciones es un elemento que está asociado al clima laboral y que hay que analizarlo, al clima organizacional, y que hay que analizarlo porque muchas veces la accidentalidad y la enfermedad están correlacionadas con una falla en el trabajo en equipo y en grupo y de las relaciones intrapersonales. Entonces, es un elemento importante de analizar. Otro elemento que está asociado a la ergonomía organizacional es la ergonomía participativa. Ustedes van a encontrar en una lectura al inicio de su aula que tiene que ver con las líneas o los ejes de análisis de ergonomía. Yo los invito a que lo lean. Habla sobre cómo se implementa las diferentes líneas de la ergonomía, cómo se implementa y les permite comprender un poco más. Es una lectura muy, muy interesante. Explica las diferentes ramas de la ergonomía y nos abre un poco la visión sobre lo que es la ergonomía. Allí está la ergonomía participativa, que la ergonomía participativa se relaciona o sea, inicialmente la ergonomía participativa es una línea de trabajo que nace para resolver problemas osteomusculares en las organizaciones, pero que se utiliza como estrategia a nivel organizacional para resolver cualquier problemática. Cuando yo hablo de ergonomía participativa, estoy hablando de involucrar al trabajador en la toma de decisión, es decir, involucrar directamente a la persona que está siendo afectada o se ve afectada por esas condiciones de trabajo. Hay un elemento muy importante que se llama la metodología ERGOPAR. Aquí se las voy a decir. ERGOPAR. Aquí les escribí la metodología como se lo pueden conseguir en internet. Esta metodología describe el paso a paso de la implementación de la ergonomía participativa en las organizaciones. Nos permite crear un grupo que se llama el grupo ERGO y es el que nos permite identificar las condiciones de riesgo en la organización. Es un grupo como líder que yo implemento en términos de si estoy implementando ergonomía participativa en las organizaciones. Habla sobre la importancia de involucrar a todos los tomadores de decisión, incluso desde el trabajador, pero también al gerente, en estos grupos, en los grupos de ergonomía participativa. Otro elemento importante desde la ergonomía organizacional es el teletrabajo. El teletrabajo hoy en día es una modalidad de trabajo que se está implementando en las organizaciones para mejorar la calidad de vida del trabajador, pero también para optimizar los recursos económicos y humanos y tecnológicos de las organizaciones. Cuando yo hablo de teletrabajo, el concepto de teletrabajo se fundamenta en el uso de la tecnología para el trabajo. Es decir, que la persona no está vinculada directamente en la organización, sino que trabaja de manera distante, ¿no? Entonces, el teletrabajo, eso es la definición de teletrabajo. Hablamos de la persona que ejecuta la tarea como el teletrabajador. ¿Por qué es importante el teletrabajo en el tema de la ergonomía organizacional? Porque para el desarrollo del teletrabajo es importante construir procesos y procedimientos, estandarizarlos en la organización, hacer procesos de selección, porque no todo el mundo tiene las capacidades, las aptitudes con P y las aptitudes con C para el desarrollo del teletrabajo. Adicionalmente, eso es importante estandarizar cuándo se implementan las pausas activas en la persona que está distante, cómo hacer seguimiento a un accidente de trabajo, cuándo es un accidente de trabajo, cómo reportarlo. Eso tiene que ver con ergonomía organizacional y se implementa y está muy correlacionada con la implementación del teletrabajo.
Hablamos de los sistemas de gestión de calidad, que tiene que ver con todo el tema documental, la correlación entre lo escrito y lo ejecutado. Y el tema de contratación, porque los contratos también modulan los procesos en las organizaciones. No es lo mismo estar por un contrato por orden de prestación de servicios, por obra de prestación de servicios, estar por obra labor, a estar por contrato a término fijo, indefinido a menor de un año más o indefinido, ¿cierto? Todo este tipo de tipos de contratación modulan las interacciones dentro de las organizaciones. Listo. No sé si tengan, en este momento quisiera que Lady y Natalia me den una conclusión de lo que han aprendido el día de hoy. Entonces, por favor, escribir su conclusión y las escucho. Entonces, Natalia, a ver. Entonces, mientras Natalia da su conclusión y Lady también, voy a hacer unos comentarios importantes. Primero, por favor, revisen los documentos que están al interior del aula virtual. Lean los documentos, por favor. Esos son los que les permiten nutrir más sus ejercicios. Segundo, lean la rúbrica con la cual se les va a calificar la actividad. Recuerden que se les califica términos de forma y de fondo. Para eso es importante que lean las normas APA, porque las normas APA son un criterio de calificación también de las tareas. Es decir, debe haber hoja de presentación, deben haber referencias, debe haber ortografía, los párrafos deben tener sangría, el tamaño de la letra y el espaciado deben considerarlo, cómo referenciar, cómo citar, para que por favor lo tengan en cuenta en las entregas de sus trabajos, porque esos son normas de presentación. Entonces, por favor, revisen las normas APA. Recuerden que las normas APA son diferentes a las Vancouver, las Incontec, por eso hay que revisar cuáles son las normas institucionales y esas están montadas en el aula. Recuerden presentar sus actividades de manera en el tiempo, dado que no se dan espacios adicionales de tiempo. Tampoco se pueden ejecutar trabajos, segundas entregas de trabajos. Por eso la calidad en sus entregas, los aportes profesionales, y si ustedes son muy juiciosos viendo las videoconferencias, sé que van a tener mejores aportes y las notas van a ser excelentes. Entonces, Natalia, te escucho. Bueno, te leo. Entonces, Natalia, la ergonomía es una rama amplia, sí, que permite identificar muchos aspectos, no solamente sobre el trabajador, sino también del entorno de trabajo y la organización. Sí, señora. Muy bien. Espero que eso mismo que me estás comentando allí lo puedas aplicar en el trabajo que deben entregar. ¿Ok? Porque la intención es que comprendan toda esa información que se puede implementar desde ergonomía y cómo aplica en un puesto de trabajo específico como es una cabina de avión. ¿Ok? Y no solo la cabina, sino también el tema de cómo funciona la aviación, ¿cierto? Muchas gracias, Natalia. Muy buena conclusión. Y Lady. Bueno, Natalia, mientras Lady termina su conclusión, Natalia me pregunta, docente, tengo una duda. Yo no he logrado observar los videos que están dentro del curso. El curso no tiene videos. ¿Cuáles serían, Natalia? Porque en este momento yo no he subido ninguno. Hasta ahora, como estamos validando el aula, por lo menos mi aula no tiene videos. Mi aula tiene pues las videoconferencias que yo se las subo de manera posterior a YouTube para que las puedan revisar, pero no tengo ninguno en este momento y las tareas que vamos dejando. Entonces no sé si Natalia me aclaras un poquito cuáles serían y yo leo entonces la conclusión de Lady. Entonces, buenas noches, Lady. A manera de conclusión se puede decir que cada trabajo presenta la ergonomía, la cual se puede mitigar por medio de posibles dinámicas activas para el trabajo. Bueno, hay alguna valioso tu aporte, Lady, pero hago una claridad. La ergonomía no es un riesgo, la ergonomía es una ciencia o disciplina que nos permite comprender los sistemas de trabajo
y las interacciones de esos sistemas de trabajo, es decir, que nos permite es más comprender la ergonomía física, la ergonomía cognitiva y la ergonomía organizacional, involucrando la tríada de la ergonomía, que recuerdan que era la persona, el individuo actuando en un medio ambiente, interactuando con un elemento, máquina, objeto, en relación a eso, pues comprender los tres niveles de la ergonomía, que son la micro, la meso y la macro. Entonces, por eso la ergonomía no es un riesgo y cuando tú dices mitigar, pareciera que me hace referencia a mitigar la ergonomía, o sea, como mitigar el riesgo de la ergonomía. Cuando yo hablo de riesgo, estoy hablando de riesgo biomecánico o riesgo osteomuscular. La ergonomía es la ciencia que me permite comprender el riesgo biomecánico y el riesgo osteomuscular, ¿ok? No sé si ya queda un poco más claro, Lady. Ah, bueno. No, señora, con gusto, porque la idea es que cuando estén desarrollando sus trabajos queden claro la diferencia entre lo que es un riesgo y lo que es la ergonomía como ciencia. ¿Ok? Entonces, Natalia dice en la guía didáctica hay uno que se llama Video Asignatura Medicina Preventiva y del Trabajo Introducción. Espérame un segundito, yo miro, a ver, porque no sé cuál es el video. Espérame un segundito, yo entro de nuevo y miro cuál es el video. Perdón, voy a parar la grabación del aula